El Blagansflor. ¿Has visto al Blagansflor, colgado con cuerda de sangre y dolor, que dice su nombre y nada más, su verdadero nombre perdido en el pasado jamás? En el prado gris y estéril donde antiguos ríos solían fluir, la luz moribunda del resplandor estival lo llamará desde la oscuridad infernal. Esas son las primeras dos estrofas de El Blagansflor, como dijo Susan Ferris. Describen al fantasma más famoso de Arbormy y cómo encontrarlo. Supuestamente, si vas al prado gris en los bosques al este del pueblo el día más caluroso del año, verás al Blagansflor al atardecer. Aparece como un hombre siendo estrangulado por sus propias entrañas. Su nombre proviene de las historias que dicen que los únicos sonidos que puede emitir mientras es estrangulado suenan como Blag y Slor. Susan intentó sacar una risa de la clase frente a ella imitando los sonidos ásperos de un zombi. No funcionó. La mayoría de los estudiantes en la clase del señor Edwards parecían aburridos, incluido él. Propio señor Edwards. Nadie sabe quién era o por qué ronda los bosques, pero la tradición local dice que si ves al Blagansflor y sobrevives, puedes escribir una nueva estrofa para el poema describiendo tu encuentro. El poema completo se guarda en la biblioteca pública. Hasta la fecha, al menos 4 personas no han regresado de su búsqueda del Blagansflor, pero se asume ampliamente que solo querían escapar de Arbormy. Esto sí provocó un par de risas. Estaba a punto de concluir su informe cuando sonó la campana, señalando el fin del día y del año escolar. La mayoría de la clase saltó de sus asientos y corrió hacia el pasillo. Susan tomó sus libros del escritorio y estaba a punto de dirigirse al pasillo cuando Edwards carraspeó y le hizo señas para que se acercara. Susan intentó no quejarse demasiado fuerte. «Bueno», preguntó Susan, poniendo una sonrisa falsa. «¿Qué te pareció?» La expresión de Edwards hacía la respuesta bastante obvia. «Para empezar, creo que hiciste esa presentación a medias, igual que has estado haciendo con esta clase todo el año. ¿Y qué te hace pensar eso?», preguntó Susan, en un tono de incredulidad que no parecía del todo genuino. «Susan, esta tarea puede parecer fácil, pero se supone que resume la clase», dijo Edwards. «Pido a los chicos que salgan y escriban sobre una historia de fantasmas local. Esto es Arbormy. Tenemos unas 10.000 de ellas. Siempre espero que los chicos traigan algo cercano, incluso personal. Me gusta que los estudiantes sepan que la historia que los rodea los afecta». «Y lo entiendo totalmente», dijo Susan. «¿Puedo irme ahora?». Dio un paso hacia la puerta. Edward siguió hablando. «Elegiste al Blagansflor», dijo. «Es una historia antigua que todos en el pueblo mayores de 5 años conocen. No dijiste nada que los chicos aquí no hayan oído. No fue nada personal, solo elegiste algo para no tener que trabajar. Sé que al menos 2 de los otros estudiantes inventaron sus historias por completo», dijo Susan. «Al menos ellos se esforzaron», dijo Edwards. Hablado como una verdadera Ferris, sin embargo. «Culpa a todos los demás». Susan hizo una mueca. Su familia no era muy bien vista en Arbormy. «Ninguno vale nada», dirían los residentes mayores. «Sí», dijo Susan. «¿Y qué? No es como si esta clase importara. Esto es solo la asignatura optativa más fácil que pude tomar este año. Historia local no es una clase que vaya a poner en mi currículum para la universidad». Edward se recostó en su silla y sonrió brevemente. «Probablemente no», dijo. «Pero sacar una F en una clase tan inútil se vería bastante mal en un expediente». «No puedes reprobarme», dijo Susan. Cruzó los brazos y se enderezó, intentando ser intimidante. Edwards no se lo creyó. «Las calificaciones finales salen en una semana», dijo, sonriendo. «Si no lo compensas en ese tiempo, seguro que puedo». La actitud de Susan cambió abruptamente. Se apartó el cabello y se inclinó hacia su profesor. «¿Estás seguro de que no podemos simplemente dejar esto atrás?», preguntó, sonriendo inocentemente. Edwards puso los ojos en blanco. «Llevo mucho tiempo enseñando, señorita Ferris. Ni lo intentes». Susan volvió a estar furiosa al instante. «Entonces, ¿qué demonios quieres? ¿Vas a rehacer este informe sobre el Blagansflor?».
Susan alzó una ceja. Pensé que dijiste que no te gustaba que hiciera lo del Blagansflor. Tengo un desafío para ti, dijo Edwards. Si puedes traerme 5 datos sobre el Blagansflor que nunca haya oído, te daré tu A. Punto. Eso es una tontería, dijo Susan. Todos ya saben todo sobre ese estúpido fantasma. Tienes 6 días, señorita Ferris, dijo Edwards. La biblioteca pública cierra a las 7:30, así que te sugiero que vayas allí mientras puedas. Susan comenzó a protestar, pero se detuvo. Empezó a salir furiosa de la sala, pero Edwards habló de nuevo, esta vez en un tono más suave. Lamento lo del comentario sobre tu familia, Susan. Pero eres la única Ferris que recuerdo que podría hacer algo con su vida. Quiero que lo aprecies. Susan no respondió mientras salía de la sala. Pensó de nuevo en cambiarse el nombre. Una hora después, Susan Ferris se encontraba en la Biblioteca Pública de Arbormy. Había considerado pedir ayuda a la bibliotecaria, pero la mirada que recibió al entrar la desanimó de ese plan. Susan pensó que, si no lo supiera, creería que la bibliotecaria prefería estar sola en el edificio. Dios sabía que no había nadie más allí. Al acercarse al gran estante etiquetado, Leyendas locales, cerca del fondo de la biblioteca, Susan vio el poema del Blagansflor enmarcado en la pared. 22 versos de historias inventadas. Con tantas historias de fantasmas como tenía Arbormy, Susan nunca había creído en ninguna de ellas. Usualmente asumía que eran para los turistas que venían a ver el pueblo más embrujado del Medio Oeste. Posiblemente era lo más interesante en Iowa además del maíz. Escaneando rápidamente el poema, vio que las últimas 4 líneas eran de Chris Sanders, quien había ido a los bosques por una apuesta después de graduarse el año pasado. En el bosque vi al fantasma realmente parecía asqueroso, volvió a los árboles. Porque no quería meterse conmigo, Chris no era el mejor poeta del mundo. Susan centró su atención en el estante lleno de libros. Había docenas de libros que podrían tener información sobre el Blagansflor. Decidió empezar con uno titulado Leyendas de Arbormy. Era el libro más nuevo, escrito por una mujer llamada Laura Small. Susan recordaba vagamente que ella había recorrido el pueblo el año pasado recopilando cada pequeña historia que podía. Abrió el libro y rápidamente encontró la entrada sobre el Blagansflor. Decía prácticamente todo lo que ella había mencionado en su presentación con un detalle adicional. Decía que la última persona que se decía que había sido tomada por el fantasma fue John Tracy, quien desapareció el 21 de junio de 2013. Susan solo lo conocía por rumores vagos en el pueblo. Según todos los relatos, era un drogadicto aprovechado. La historia decía que le apostaron una gran suma de dinero para que pasara toda la noche en los bosques. Cuando desapareció, el consenso general fue que había tomado el dinero y se había ido del pueblo. Susan revisó 3 libros más sin mucho que mostrar, salvo un garabato de un Blagansflor de palitos que había comenzado a dibujar en una de las mesas. El 5.º libro que tomó se titulaba Fantasmas del Heartland, y era de 1991. El Blagansflor era uno de los 3 fantasmas de Arbormy detallados en el libro. Escaneó el artículo, sin esperar mucho, cuando algo que vio le produjo un escalofrío. Hablaba de las 3 personas que desaparecieron antes de Tracy. Decía que habían desaparecido en 1910, 1949, y la última fue un hombre llamado Jeff Olson el 21 de junio de 1980. Susan sabía que había encontrado algo que nadie más sabía. Con 33 años de diferencia, las personas habían desaparecido en los bosques en la misma fecha exacta. Y ahora sabía los años de las otras 2 desapariciones. Susan comenzó a sacar libros de los estantes, hojeando las páginas y volviéndolos a colocar si no tenían fechas en la entrada. 2 horas después, a las 6:30, se sorprendió al darse cuenta de que había revisado todo el estante de libros sin encontrar otra pista. Susan se desplomó en una silla cercana. Incrédula. Por el rabillo del ojo, podía ver el poema en la pared. Casi sentía que se estaba burlando de ella. Estaba a punto de ir a romper el marco cuando se le ocurrió una idea. Se puso de pie de un salto y cruzó la biblioteca, pasando apresuradamente por el escritorio de la bibliotecaria,
para llegar al archivo de periódicos. Toda la sección estaba llena de enormes carpetas con copias antiguas del Arbormy Post guardadas en fundas de plástico. Un cartel en la pared le informaba que no se permitía sacar las carpetas de la biblioteca. Escaneando la sección de carpetas más antiguas, encontró la colección de 1949. La colocó en una mesa y comenzó a hojear las fundas de páginas amarillentas. Se detuvo en el 21 de junio, esperando estar equivocada y correcta al mismo tiempo. Al pasar la página, vio lo que había esperado. El 22 de junio de 1949, se reportó la desaparición de Matt Slater. El artículo era muy breve y estaba en la esquina inferior derecha de la página. Solo decía los nombres de sus padres, su edad y que fue visto por última vez dirigiéndose a los bosques. Susan cerró la carpeta de golpe y volvió para ver si los periódicos llegaban hasta 1910. Sí, y gritó, al ver el año que buscaba. Silencio, vino la respuesta desde el mostrador. No se detuvo mientras hojeaba las páginas esta vez. Susan sabía lo que iba a encontrar. Brenda Baker había desaparecido en los bosques el 21 de junio de 1910. El artículo era mucho más informativo, pero también muy extraño. Algunos dicen que la desaparición es obra del fantasma llamado Blagans Flor, avistado por primera vez hace 9 años en los bosques Malone, leyó Susan. Nunca había oído que los bosques se llamaran bosques Malone. Hoy en día solo eran los bosques del este. Se cree que tiene algo que ver con ciertos eventos ocurridos en 1890, el fantasma rara vez se ve debido a la naturaleza rebolsada del bosque. Se ofrecerá una recompensa por cualquier información sobre la desaparición. Se aconseja a los residentes que eviten los bosques Malone por ahora. Susan se sentó y miró la página. Algo pasó en 1890 que hizo que el pueblo rechazara el bosque durante 19 años. Algo a lo que el escritor ni siquiera quiso ponerle nombre. Algo que había sido encubierto. Susan se sintió ansiosa mientras caminaba hacia la sección más antigua del archivo. Cuando encontró la carpeta etiquetada 1890 minutos, tuvo el impulso de huir de la sala y aceptar la F. Sin embargo, algo la impulsó a seguir. Era la noción que finalmente había arraigado de que había algo en los bosques. Por primera vez, era creyente. Susan giró lentamente las páginas de la carpeta, sin saber exactamente qué iba a encontrar. Todo era normal durante los primeros meses. A principios de mayo, una sequía se había instalado en el condado. Eso fue todo de lo que habló el Post durante semanas. El 17 de junio de 1890, todo cambió. El titular decía, un carnicero entre nosotros. Detallaba el descubrimiento por parte de la policía del cuerpo de una joven que había sido estrangulada y mutilada. 2 días después, encontraron a otra chica muerta. El método exacto por el que fueron asesinadas no estaba en el artículo, pero el segundo mencionaba heridas masivas en el torso. Un día después de encontrar el segundo cuerpo, encontraron a un joven muerto con heridas similares. Mientras Susan pasaba la página, esperaba que la cadena de cuerpos continuara. Sin embargo, el titular de la página siguiente era un tipo diferente de aterrador. Enormes columnas de humo se vieron temprano en la mañana sobre los bosques al este de Arbormy. Con la severa sequía, existía la posibilidad de que todo el bosque y el pueblo con él se incendiaran. Susan pasó rápidamente a la página siguiente para ver cómo detuvieron el fuego. Resultó que no lo hicieron. Una tormenta masiva de lluvia llegó durante la noche y apagó las llamas. Había sido la primera lluvia en 2 meses. Cuando Susan leyó el primer párrafo de la historia del 22 de junio, supo que esa página era lo que había estado esperando. Mirando su reloj, sabía que la bibliotecaria la echaría pronto. Necesitaba revisar esto cuidadosamente y lo necesitaba esa noche. Manteniendo un ojo en la puerta, Susan abrió el cierre de la carpeta y sacó la página. Al ver más de la misma historia en la edición del día siguiente, también la sacó. Podía escuchar a la bibliotecaria levantándose de su silla y enrolló las páginas y las metió en su mochila. Un momento después, estaba sonriendo inocentemente a la bibliotecaria mientras le gritaba que se fuera. Más tarde, en su
habitación, Susan sacó las páginas y las desenrolló en su cama. Estaban un poco dañadas por haberlas enrollado, pero aún eran legibles. Detallaban los eventos del día, comenzando con la desaparición misteriosa de la columna de humo. Cuando la policía y los bomberos entraron en los bosques, encontraron 3 cosas. Primero, una gran área del bosque había sido reducida a cenizas. Los bosques quemados estaban en la intersección de 2 lechos de ríos secos. En segundo lugar, encontraron 2 cuerpos quemados hasta los huesos. Por último, encontraron a una joven histérica a poca distancia del área quemada. Después de calmarla un poco, afirmó que un hombre la había secuestrado y planeaba matarla en los bosques. Otro hombre había presenciado el secuestro, los siguió y la salvó. No sabía cómo comenzó el fuego. Los 2 cuerpos fueron identificados poco después. El secuestrador se llamaba Silas Malone, un hombre que había regresado a Arbormill después de pasarla mayor parte de su vida en el sur profundo. La imagen del hombre en el periódico era inquietante. Tenía ojos pálidos y penetrantes, una cicatriz en una mejilla y le faltaba parte de una oreja. El hombre que lo detuvo fue identificado como Daniel Ferris. Susan dejó de leer y solo miró la página mientras el nombre de su familia la miraba de vuelta. No reconoció la imagen junto al nombre, pero incluso en blanco y negro, podía decir que Daniel tenía los ojos verdes brillantes tan comunes en su familia. Rápidamente pasó al periódico del 23 de junio. La policía realizó una búsqueda en la propiedad de Malone en los bosques y encontró una casa de horrores. Encontraron varias partes faltantes de las 3 víctimas humanas, así como varios animales muertos. Hasta donde podían decir, las partes más antiguas eran de al menos un mes antes, el mismo tiempo en que Malone se aisló de los pocos amigos y familiares que tenía. Los informes decían que se había obsesionado con la idea de la mortalidad. Cuando todo terminó, Daniel Ferris fue un héroe. La familia distanciada de Malone negó cualquier herencia y regaló todos sus bienes y propiedades a la viuda y el hijo de Ferris. Susan sospechaba 2 cosas de los informes. Primero, sabía que el incidente debió haber sido encubierto por el pueblo. Los nombres de Malone y Ferris habían sido borrados de los registros. Incluso el nombre de los bosques eventualmente fue olvidado. En segundo lugar, ya no pensaba que el día más caluroso del verano fuera un factor. Era la fecha en que todo terminó, el 21 de junio, que casualmente era mañana. Solo tenía que hablar con una persona para estar segura. Al día siguiente, Susan fue al centro comercial a las 10 para encontrar a Chris Sanders, la última persona que fue a los bosques. Recordaba que había ido el 21 porque fue el día después de que terminó la escuela. Regresó con una historia salvaje y agregó sus líneas al poema del Blagansflor. Lo encontró casi de inmediato, pasando el rato con sus amigos fuera de la puerta principal del centro comercial. Sonrió ampliamente cuando Susan se acercó. «Hola, pequeña», dijo Chris. «Escuché que Edwards te dio una buena regañada ayer. ¿Quieres contarnos cómo saliste de esa? Con detalles gráficos». «En realidad, tengo una pregunta para ti», dijo Susan. Chris y sus compinches se rieron. «Estoy libre esta noche, si eso es lo que quieres saber», dijo Chris con una smirk. «Bien, entonces puedes venir a los bosques del este conmigo esta noche», dijo Susan. «Fuiste allí el año pasado, ¿verdad?» La sangre se drenó del rostro de Chris mientras su smirk vacilaba. «Por supuesto que sí», dijo. «Y vi a ese estúpido fantasma. No me asusté en absoluto». Susan lo miró fijamente. «Sé que no fuiste al Prado Gris, Chris», dijo Susan. «Porque sé que les pasó a las personas que realmente fueron el 21. Son los que no regresaron». El rostro de Chris pasó de pálido a gris. «Estás diciendo que si realmente hubiera ido, habrías hecho un servicio al mundo, Chris. Un placer hablar contigo». Mientras Susan se alejaba, podía escuchar a todos sus amigos empezando a gritarle. Sabía lo que tenía que hacer ahora. Tenía que ir al Prado de cenizas, donde se encontraban los ríos secos, y probarlo todo de una vez por todas. Mantendría a la gente fuera de esos bosques y salvaría el nombre de su familia al mismo tiempo. Todos decían que el Prado quemado era fácil de encontrar.
Solo tenías que encontrar uno de los lechos de ríos secos que atravesaban los bosques. Susan llegó al borde de los bosques alrededor de las 8 en punto, con el sol aún brillando. Eso le daba aproximadamente 1 hora para llegar al prado. Configuró su teléfono para que sonara 5 minutos antes del atardecer para tener su cámara lista. A 10 pies de la línea de árboles, casi se rindió y regresó. De todos modos, ya tenía suficiente para darle a Edwards. Luego recordó los ojos de Daniel Ferris. Ese era el legado de su familia. Era un héroe que nadie recordaba. Había dejado una nota en su habitación con todo en caso de que no regresara, igual que Daniel. Susan entró en los bosques Malone. Los bosques no eran excesivamente densos, pero el calor opresivo aún los hacía parecer claustrofóbicos. No había absolutamente ninguna brisa dentro de los árboles. Susan no podía ver una sola rama o hoja moviéndose. No podía escuchar pájaros ni animales. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro del bosque. Podía imaginar que los bosques habían sido exactamente iguales durante 1000 años. Hasta que Silas Malone decidió hacer los suyos. Susan había estado caminando durante casi 20 minutos cuando finalmente escuchó el primer ruido además de ella misma. Sonaba como pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, esperando ver algún animal. No había nada. Esperó 1 minuto, esperando que el sonido ocurriera de nuevo. No pasó. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de nuevo. Tan pronto como dio la espalda, más pasos resonaron por los bosques. Se giró de nuevo, más rápido esta vez, esperando atrapar a alguien detrás de ella. De nuevo no había nada. Regresó por donde había venido, revisando detrás de los árboles mientras avanzaba. Buscó en toda el área de donde parecía venir el sonido y no pudo encontrar la fuente. Revisando su teléfono de nuevo, vio que solo tenía media hora para encontrar el prado. Comenzó a caminar muy rápido hacia los bosques. Y, una vez más, al girar la espalda, los pasos vinieron desde atrás. Directamente detrás de ella. A menos de 5 pies. Susan corrió. Mientras corría por los bosques, los pasos corrían con ella, nunca perdiendo ni ganando terreno. Susan esquivaba árboles a izquierda y derecha, intentando perder a su perseguidor en la vegetación más densa. En un momento, los pies detrás se acercaron y se movieron a su derecha. Susan resistió el deseo de mirar atrás y se lanzó a la izquierda, intentando correr más rápido. Un pinchazo en el costado le dijo que no podría mantener el ritmo mucho más tiempo. Mientras los árboles a su alrededor comenzaban a desdibujarse, un pensamiento extraño se le ocurrió. Sentía que la estaban dirigiendo, guiando hacia un punto específico. Tan pronto como el pensamiento se materializó, el suelo bajo sus pies cayó en una pendiente. Instantáneamente perdió el equilibrio y cayó de cabeza por la pendiente. Mientras caía, finalmente miró detrás de ella y solo vio árboles. Susan despertó con el sonido de la alarma de su teléfono. Era la alarma que significaba 5 minutos hasta el atardecer. Se sentó derecha y miró a su alrededor. La luz roja brillaba a través de las copas de los árboles. Mientras el sol comenzaba a ponerse. No tenía mucho tiempo. Miró hacia la pendiente por la que había caído. Sus ojos la siguieron hacia los bosques. Mirando detrás de ella, vio otra pendiente al otro lado. Susan se dio cuenta de que había encontrado uno de los ríos muertos. Se levantó aturdida, frotándose el punto dolorido en la cabeza. Tras un momento de consideración, se enfrentó al camino del lecho del río lejos del sol poniente y corrió lo más rápido que pudo. El sol aún estaba apenas sobre el horizonte cuando llegó al prado de cenizas. Escaló el lado del lecho del río y entró en una gran área redonda directamente entre los dos valles. Era un parche de tierra gris de unos 200 pies de ancho. Había algunas malas hierbas de aspecto enfermizo, pero la única evidencia de que alguna vez había crecido algo sustancial allí eran 2 troncos de árboles carbonizados que estaban mayormente podridos. La luz roja desvanecida tenía un efecto ominoso en el suelo. El gris y el rojo combinados hacían que el suelo pareciera que aún había fuegos ardiendo. Susan casi agradeció cuando
Luz finalmente se desvaneció y llegó el crepúsculo. Susan no estaba segura de qué iba a pasar, pero iba a grabarlo. Sacó su teléfono y una linterna y comenzó a grabar el área a su alrededor. Hasta ahora no había mucho que ver, solo árboles y tierra quemada. Después de escanear los árboles durante 5 minutos sin nada que mostrar, Susan decidió apagar la cámara para conservar la batería. Acababa de guardar el teléfono en su bolsillo cuando lo escuchó desde atrás. Un sonido bajo e inquietante. Bla. Su sangre se heló. Sonaba exactamente como lo había imaginado. Palabras sofocadas por una garganta aplastada. Susan giró su linterna hacia atrás. De los bosques salió el Blagansflor. Era exactamente como lo esperaba y mucho peor al mismo tiempo. Era un joven vagamente transparente que salió tambaleándose de los árboles. De un enorme agujero en su abdomen salió una masa distendida de entrañas que subían y rodeaban su garganta. Sangre translúcida. Goteaba de cada herida y dejaba un rastro brillante detrás de él. Fueron los ojos lo que encontró peor. Eran 2 masas inyectadas en sangre de dolor, sufrimiento, tristeza y rabia. Susan comenzó a retroceder lentamente, no queriendo que la cosa la alcanzara. Mientras estudiaba al fantasma, se dio cuenta de que el espectro no era ni Silas Malone ni Daniel Ferris. De hecho, lo reconoció como el tercer cuerpo descubierto durante la ola de asesinatos de Malone. Aún retrocediendo hacia el lecho del río, Susan sacó su teléfono e intentó hacer funcionar la cámara de nuevo. Miró la pantalla solo para ver las palabras, batería baja, antes de que la pantalla se pusiera negra. Sloor. El nuevo gemido vino desde atrás. Susan se giró para ver otra figura transparente escalando el terraplén. Este era un joven en la misma condición que la otra figura. Por lo que quedaba de su ropa, debía ser de un periodo mucho más reciente que 1890. Mientras esta revelación le llegaba, gemidos vinieron de los bosques en todas direcciones. Susan iluminó con la linterna todo el prado y vio 6 fantasmas más tambaleándose saliendo del bosque a su alrededor. Un coro monstruoso de gemidos agonizantes llenó el aire. Susan miró a su alrededor buscando una salida, pero los fantasmas parecían estar en todas partes donde miraba, con dolor y rabia brillando en sus ojos. Susan casi había perdido la esperanza cuando escuchó un fuerte ruido en los bosques a su derecha. Una figura que definitivamente no era un fantasma salió de los bosques y le hizo señas para que lo siguiera. Por aquí. Rápido. Susan reconoció la voz de Chris. De alguna manera, el idiota había reunido el coraje para venir aquí. Susan se preguntó si no era tan malo después de todo antes de correr hacia él. La nueva llegada había desorganizado a los fantasmas. Susan corrió junto a ellos y entró en los bosques mientras miraban a Chris. Cuando llegó a los bosques, él corrió detrás de ella. Aproximadamente 1 minuto dentro de los bosques, Susan tuvo que detenerse y apoyarse contra un árbol. Dudaba que los fantasmas fueran lo suficientemente rápidos para seguirlos y todo el correr anterior había pasado factura a su cuerpo. Estaba sorprendida de que aún fuera capaz de mantenerse en pie. Chris pasó junto a ella y miró más profundamente en los bosques. Ella iluminó con la linterna mientras él estaba de espaldas. Todavía no podía creer que la hubiera seguido. Probablemente no nos seguirán por mucho tiempo, dijo. No les gusta alejarse demasiado del prado gris. Incluso en su estado de agotamiento, había algo en su voz que sonaba extraño para Susan. Chris no tenía acento, pero notó un distintivo deje sureño en la última frase. Miró más de cerca a la figura frente a ella. Los ojos de Susan recorrieron su cuerpo, preocupándose más con cada pulgada. Finalmente, vio el lado de su cabeza. Le faltaba un pedazo de la oreja de la figura. Y ella había visto esa herida antes. Silas Malone, dijo en un susurro. La figura frente a ella se estremeció al escuchar el nombre. Hubo una larga pausa, y luego comenzó la risa. Era una risa fuerte e histérica que sonaba como si acabara de escuchar el chiste más divertido del mundo. No he oído ese nombre en tanto tiempo, pequeña, dijo la figura. Lo que sea que hubiera hecho para imitar la voz de Chris había desaparecido por completo ahora.
La voz de Malone era baja y ronca. Así que tenemos una historiadora aquí. Malone se giró y Susan vio el rostro del periódico. Los ojos azules pálidos y la cicatriz destacaban en un rostro que de otra manera estaba ennegrecido por la ceniza. Había una sonrisa maníaca en su rostro llena de dientes irregulares manchados de humo. ¿Qué eres?, preguntó, mirándolo con horror. Malone se acercó a ella lentamente, sabiendo que no iría a ninguna parte. Bueno, no soy un fantasma débil, dijo Malone. Eso es seguro. Soy lo que llamarías un revenant, atrapado entre los muertos y los vivos. Estoy aquí por un asunto muy específico sin terminar. Puso una mano en el árbol sobre su cabeza y se inclinó, su rostro a pulgadas del de Susan. Entonces, ¿qué te trae por estas partes hablando de Silas? Ella se armó de valor y lo miró directamente a los ojos pálidos. Soy Susan Ferris. La comprensión amaneció en el rostro del hombre muerto. Había un indicio de rabia en sus ojos. Antes de que una amplia sonrisa volviera a aparecer en su rostro. ¿No es eso lo máximo?, preguntó. Malone de repente agarró a Susan por la garganta y la arrojó al suelo. Comenzó a apretar. Vas a desear haber guardado ese pequeño detalle para ti misma. Soltó su garganta y Susan tomó una profunda bocanada de aire. Sintió que Malone agarraba uno de sus pies y comenzaba a arrastrarla. Se dirigía de vuelta al prado. Ahora, normalmente me gusta hacer mi trabajo aquí, dijo Malone. Me gusta hacerlo justo cuando la gente tiene esa sensación de esperanza. Justo cuando piensan que van a salir vivos. Pero tú, señorita Ferris, vas a tener audiencia. Y lamento informarte, pero vas a sufrir mucho más que ellos. Con su ropa ligera de verano, Susan podía sentir cada roca y rama en el suelo raspando contra su cuerpo. Intentó liberar su pierna de Malone, pero su mano fría tenía un agarre mortal. No la soltaba y ella no tenía la capacidad de luchar. Verás, pequeña, tenía un arreglo con ciertas partes que no puedo nombrar. El precio por lo que quería eran 5 almas enviadas al infierno. 3 fueron fáciles. Luego tu tatarabuelo decidió ser un héroe e intentar salvar a la número 4. Sabía que me estaba siguiendo todo el camino. Estos son mis bosques, ¿ves? Susan miró adelante aturdida y vio la luz de la luna en el claro adelante. El imbécil pensó que estaba siendo sigiloso. Se quedó atrás un poco y seguía encendiendo cerillas para ver su camino. Debió pensar que serían más difíciles de ver. Así que llega a mi claro, ¿verdad? Y estoy blandiendo mi cuchillo frente al estómago de esa chica bonita y él no puede soportarlo. Hizo exactamente lo que esperaba y trató de sorprenderme. Estoy algo orgulloso de decir que lo tuve destripado en menos de 30 segundos. Vaya héroe que era. Aún así. Te mató, dijo Susan, aún aferrándose a algo de lucidez. Malone la soltó brevemente y se giró hacia ella con rabia en los ojos. Ese estúpido hijo de puta no podría matarme en 1000 años, gritó. Dejó caer una de sus malditas cerillas encendidas en la hierba mientras lo estaba destripando. Estaba tan seco que se encendió justo bajo mis pies. Y qué broma tan enferma y maldita fue. Lo último que sentí fue la lluvia golpeando mi cara. Malone se echó a reír de nuevo como maníaco. Agarró su pierna de nuevo y continuó. Pero encontré una escapatoria. Yo era la 5ª alma de vida, ¿ves? Así que tengo una segunda oportunidad. Necesitaba 5 más para añadir a la pira. Malone arrastró a Susan fuera de la línea de árboles y de nuevo al prado de cenizas. La luna llena había salido y el claro era completamente visible. Susan podía contar 8 fantasmas gimiendo en la oscuridad, todos retrocediendo ante Malone. Estos muertos tienen toda la semana para asustar a la gente aquí, dijo Malone. Pero yo tengo solo una noche al año para hacer mi trabajo. ¿Te das cuenta de cuántos años ha tomado que 5 personas vengan aquí exactamente el 21 de junio? Dejó caer la pierna de Susan y la dejó rodando en el suelo en agonía. Su pierna sentía como si casi se hubiera dislocado y su espalda estaba destrozada. ¿Desde 1891? Preguntó, apenas coherente. Oh, no mientes, dijo Malone, girándose hacia ella.
¿Y adivina qué? Tú eres la número 5. Así que creo que todos necesitan ver esto. ¿Crees que el verano es caliente aquí arriba, pequeña? Espera a que sientas el calor allá abajo. Te puedo decir, se siente mucho como quemarse hasta morir. He hecho ambas cosas, ¿ves? Susan luchó por ponerse de pie, pero su cuerpo no quería cooperar. La noche había cobrado un terrible precio. ¿Y qué obtienes de esto?, preguntó, sus ojos encontrándose con los de Malone. Quería vivir para siempre, dijo. Y ahora puedo hacerlo fuera de esta lamentable excusa de bosque. Aunque podría extrañarlo, ¿sabes? Por eso todo esto funciona, ¿ves? Porque estos son mis bosques, en vida y en muerte. Yo controlo lo que pasa aquí. Lo que dijo despertó algo en la mente de Susan, algo que leyó en un periódico. No, dijo, levantándose sobre una rodilla con gran esfuerzo. No lo son. Malone la miró fijamente. ¿Qué quieres decir con eso? Después de que moriste, tu familia no quiso nada de lo que poseías, dijo Susan. Le dieron toda tu propiedad a la viuda de Daniel Ferris, todo, incluyendo tu tierra. Estos bosques pertenecen a mi familia. Malone comenzó a reír. Esta vez parecía estar forzando su risa. ¿Crees que algo que diga un maldito pedazo de papel cambia algo?, preguntó Malone. Estos son mis bosques y mis almas. Las figuras transparentes alrededor de Malone apartaron los ojos de él y se miraron entre sí. Susan reunió cada onza de fuerza que le quedaba y se puso de pie temblorosamente. Digo que todas estas almas son libres, dijo. Y tú, Silas, puedes ir a unirte a la tuya en el infierno. Malone debió sentir un cambio porque de repente tenía una mirada de pánico en el rostro. Miró a las almas a su alrededor. Ahora se miraban entre sí con más urgencia, sus gemidos volviéndose más fuertes. Con un gran esfuerzo, uno de los fantasmas tiró de las entrañas alrededor de su cuello. Se soltaron. No, dijo Malone. Me pertenecen. No pueden desobedecerme. Vuelve a ponértelo alrededor del cuello. Otro fantasma se quitó las entrañas del cuello, luego otro, y otro más. Malone se giró hacia Susan con una mirada de rabia y horror. Veamos cuánto poder tienes aquí cuando seas la alma número 5. Malone sacó un cuchillo ennegrecido de su cinturón y corrió hacia Susan. Ella vio la hoja a segundos de ella. Luego, mientras comenzaba a clavársela, algo atrapó su brazo. Era un lazo de entrañas. Malone fue jalado hacia atrás, atrapado en el lazo. Alcanzó a Susan con su otro brazo, pero a 2 pulgadas de su rostro, otro lazo de entrañas atrapó su otra mano. Tiraron hacia atrás y pusieron a Malone de rodillas. Susan miró a su alrededor en shock mientras veía a los fantasmas reuniéndose detrás de él, 2 de sus entrañas estirándose imposiblemente largas para engancharse a Malone. Otro dio un paso adelante y sus entrañas se dispararon hacia adelante, atrapando a Malone alrededor del cuello. Comenzó a ahogar maldiciones apagadas. No, ella es mía. Malone agarró el lazo alrededor de su cuello y lo apartó brevemente. ¡Es mía! Tras ese aullido ensordecedor, los lazos a su alrededor tiraron hacia atrás con una fuerza enorme. Malone se estiró con un gran esfuerzo y cavó en el suelo, sus dedos dejando un rastro humeante de tierra quemada mientras se deslizaba hacia la multitud vengativa de fantasmas. Sus ojos pálidos estaban llenos de un miedo más visceral que el de cualquier fantasma. Más y más fantasmas agarraron a Malone y lo levantaron en el aire en el centro de la turba. Susan vio el suelo debajo de él encenderse en llamas. El olor a azufre llenó el aire. Antes de que pudiera ver qué pasaba, un fantasma caminó directamente frente a ella y la miró a los ojos. Reconoció los ojos verdes brillantes de Daniel Ferris. Levantó una mano y sin palabras señaló hacia el barranco, diciéndole que se fuera. No podía negarse. Mientras tropezaba por el lecho del río muerto, escuchó un grito inhumano llenando el aire a su alrededor. No. Soy un mito. Soy una leyenda. Soy Inmor. La última palabra se cortó en un destello. Esa fue la última cosa que escuchó del prado de cenizas.
Eran las 3 de la mañana cuando el señor Edwards fue despertado por el timbre. Pensando que debía ser una emergencia, saltó de la cama y corrió a la puerta aún en pijama. Se sorprendió cuando abrió la puerta y encontró a Susan Ferris, desaliñada y agotada con manchas de sangre en gran parte de su ropa. «Tengo esas 5 cosas que pediste», Edwards dijo con la voz más monótona que jamás había oído. «Espero que las disfrutes tanto como yo disfruté consiguiéndolas». Edwards no tenía idea de qué pensar. «¿Qué demonios pasó? ¿Quién te hizo esto?», preguntó. Abrió la puerta más, invitándola a entrar del calor sofocante de la noche, pero ella solo se quedó en el umbral, con los ojos a 1000 millas de distancia. «Realmente no importa», dijo. «Solo quiero dar mi informe e irme a casa». «Está bien», dijo Edwards, tomando un teléfono y comenzando a llamar a una ambulancia. «Adelante». El Blagansflor fue avistado por primera vez en 1901. Eso fue 10 años después de que un hombre llamado Silas Malone matara a 3 personas en Arbormy. Habría matado a otra, pero un hombre llamado Daniel Ferris lo detuvo. «Dios», dijo Edwards, reconociendo el nombre de su familia. Quitó el teléfono de su oreja mientras una operadora contestaba. «¿Qué más? No escucharás más relatos de personas viendo al Blagansflor. Si los escuchas, son mentira». Hizo una pausa un momento mientras sacaba algo de su bolsillo. «Por último, el poema está terminado. Escribí las últimas 4 líneas yo misma. Dáselo a la señora de la biblioteca mañana por la mañana». Le entregó el pedazo de papel manchado de sangre a Edwards. Él lo leyó rápidamente y la miró de nuevo. «¿Qué demonios pasó allí, Susan?». Por un momento, sus ojos se humedecieron, pero rápidamente los secó con la mano. «Ya te dije 5 cosas, señor Edwards. Me voy a casa ahora. Que tengas un buen verano». Se giró y caminó hacia la noche. Edwards colgó el teléfono a regañadientes y leyó los versos que le había dado una vez más. «Yo también busqué al Blagansflor, como muchos otros antes lo hicieron.